Los combustibles fósiles siguen manteniendo su predominio en el mundo energético y aunque estamos hablando de transición energética, lo cierto es que todavía parece un poco lejano que podamos incorporar otro tipo de modelos energéticos y que estos modelos energéticos se puedan implementar en el mundo entero. Seguimos en este análisis con el señor Rubén Bolívar, él es presidente de Marble Energy, especialista en estos temas energéticos. Y en este punto, señor Rubén, partiendo de este predominio de los combustibles fósiles y el desarrollo de regiones como Europa, como la Unión Europea, que ha adelantado planes fundamentalmente para ir migrando a otras energías, a otro tipo de energías, ¿cómo podemos ver en la actualidad el sistema energético mundial? ¿Por qué los combustibles fósiles siguen predominando y por qué se prevé que va a seguir siendo esto así durante mucho tiempo? Sí, bueno, como lo explicábamos anteriormente, ahora mismo ya no es un tema de comercial, ya ahora es un tema de vida, ya es un tema de preservar el ambiente, de preservar el globo terráqueo, todo el espacio, tanto aéreo, marítimo, los océanos, el espacio terrestre, está en peligro por la acción depredadora del hombre durante los siglos de los siglos. Entonces, ahora ya hay un debate que ha sido tomado muy seriamente por las Naciones Unidas, las grandes organizaciones internacionales como el Consejo Mundial de la Energía, una cantidad de organizaciones que en definitiva están propiciando esta transición. Ahora, esta transición no es fácil de que se logre. Actualmente tenemos el 81% de la materia energética, como lo decimos anteriormente, en materia dominada por los hidrocarburos. Y cuando hablamos del transporte, específicamente el transporte pasa del 90%. Los aviones, los buques, los vehículos automotores, en más del 90% son dominados por la gasolina y por otros derivados del petróleo y del gas. De manera que no está fácil, pero es el gran debate, porque en definitiva todas estas organizaciones internacionales y convenciones internacionales que han tratado de mitigar mediante regulaciones, mediante creación de estructuras, digamos, burocráticas, entre comillas, internacionales, para que los países propicien esa transición. La transición vendrá, Natasha, y en definitiva eso se va a dar, pero ¿cuándo? Es el gran debate. ¿Por qué es un gran debate? Porque en definitiva el petróleo, para poderse preservar y para poder seguir avanzando en su explotación, requiere de grandes inversiones y sobre todo requiere del tiempo, paso del tiempo. Organizaciones como la Agencia Internacional de Energía han establecido en sus estudios que el 2030 será la fecha pico, que llaman, para el cambio de la transición, donde perderá el predominio los hidrocarburos fósiles en detrimento o en beneficio, digamos, mejor dicho, de las fuentes de hidrocarburos, perdón, de las fuentes energías alternativas o renovables, como por ejemplo las energías eólicas, la energía solar, que son las que están llamadas, digamos, a sustituir, que son más fácilmente manejables, que son energías que provienen digamos, de los elementos que son más accesibles, más económicas, más ambientales, y en definitiva la energía nuclear también ha venido ganando espacio, pero en definitiva creo que organizaciones como por ejemplo la OPEP, que ha alertado de que no se desincentive la explotación petrolera, porque pudiera pasar que al llegado al 2040, 2050, no tengamos petróleo para explorar o para explotar, para nuestro desarrollo y nuestro diario convivir, pero que tampoco tengamos una energía alternativa, digamos, al alcance de la mano. Es el gran debate. ¿Y cuáles son los desafíos que enfrenta la transición energética? Bueno, primero la financiación, la cual hablaremos quizá un poquito más adelante, porque estamos hablando de muchos billones de dólares que se requieren para la financiación. Por otro lado, el acceso a la tecnología. Muchas regiones del mundo no tienen acceso a esos mecanismos, digamos, de transferencia de la energía. Como ya lo dijimos, más del 10% de la población mundial no tiene energía eléctrica actualmente. Y si hablamos de vehículos, por supuesto que esos números van a aumentar mucho más. Entonces, son retos. La transición energética enfrenta retos, desafíos. Yo creo que en 2050 todavía seguiremos quedándonos cortos con respecto a la época en que los hidrocarburos fósiles pierden el predominio con respecto a otras fuentes de energía. En estos últimos años, la pandemia del año 2020 retrasó
muchos de los proyectos que se venían ejecutando, porque obviamente impactó económicamente y de todo punto de vista el mundo entero. Entonces, en la última COP, que fue la reunión anual que se hace para evaluar los avances de la convención, del Acuerdo de París del año 2015, se determinó que, bueno, un grito de alarma del propio presidente de la ONU, Antonio Guterres, y de otras organizaciones internacionales que decía que estamos muy por debajo de los hitos y de los fines que para este momento ya deberíamos haber cumplido. De manera que estamos atrasados. En esa transición, por muchas razones, muchos elementos que por supuesto que coinciden, estamos atrasados. Ahora, como dijo el jeque Yamani en los años 70, el jeque de Arabia Saudita, la edad de piedra se terminó no por falta de piedras. Eventualmente el petróleo dejará de ser la gran matriz energética del mundo. Eventualmente, no sabemos cuántas décadas pasarán, pero no por falta de petróleo. Hay petróleo para 1000 años. Venezuela tiene reservas petroleras para 1000 años, o sea, literalmente. Sin embargo, quedarán en el subsuelo porque ya para ese momento, obviamente, ya habremos pasado a otro estadio, la humanidad, donde las fuentes de energía más amigables con el ambiente sean en definitiva las que predominen. Y ya no es un tema comercial, ya es un tema de vida. Para salvar el planeta hay que hacerlo. Tenemos que contribuir a que todos los habitantes de este planeta, a veces vemos eso como muy lejano, pero en definitiva es algo que nos atañe a todos. De manera que es un proceso lento. De hecho, vemos que regiones como Europa, que es una de las regiones que más ha avanzado en este proceso de la transición energética, por factores geopolíticos, ha tenido que retrasar este proceso de sustitución de modelos de energía, de los combustibles fósiles, a otras formas de energía mucho más limpias y que sean más amigables con el medio ambiente. Vamos a hacer una pausa en este segmento y al regreso vamos a hablar del tema de la financiación, un tema fundamental en este asunto de la transición. Hacemos una pausa y ya regresamos.